Hoy es viernes 14 de junio. A los dominicanos quiero que se recuerden de esa fecha. La hipertensión arterial es un problema a nivel mundial. Es un desastre, vamos a decir, más que los desastres naturales, que las hambrunas, que las guerras. Cerca de 1 billón de hipertensos a nivel mundial, con una mortalidad de 15 millones por año en el planeta y un gran número de discapacitados. Fíjense cuál va a ser la proyección de la hipertensión en el año 2025 comparado con lo que tenemos ahora. Nada más tienen que ver el número de China, cuántos hipertensos habrá. En los países en desarrollo y en Latinoamérica, la hipertensión, lejos de estar con una prevalencia menor que la de los países desarrollados, será igual o peor. Pero la subregión del Caribe, con ascendencia africana importante, es una región donde la prevalencia de la hipertensión arterial es severa. Fíjense, Bahamas, nuestro país, Cuba, Trinidad, Puerto Rico, etcétera. Pero buscamos unos datos de Sudamérica y tampoco se quedan atrás. Una alta incidencia de hipertensos en todo nuestra América. En Estados Unidos, esto es un problema sobre todo en la población afroamericana, donde podemos tener cifras hasta de 40%, 44 y 42, no veo bien desde aquí, de incidencia de hipertensión arterial. Esta imagen nos muestra, esta figura nos muestra un estudio de 67 factores de riesgo, incluyendo hipertensión, tabaquismo, todas las cosas que nosotros hacemos malas en el mundo hoy día. Y fíjense cómo la hipertensión arterial fue el factor de riesgo individual que mayor discapacidades y muertes prematuras provocaba. Y en este estudio vemos como por cada milímetro de mercurio que sube la presión, tenemos mayor incidencia de riesgo de ACVs o infarto del miocardio. ¿Y qué pasa? En los mejores estudios, como el ACCOMPLISH, por ejemplo, un estudio randomizado y bien controlado, solamente el 82% de los pacientes llegó a estar en los niveles que requería el Joint Commission. Y que vamos a definir lo que es hipertensión arterial resistente, que es a lo que nos vamos a referir hoy día. Lo definen como aquella con niveles de presión arterial igual a 140/90 a pesar de tener tres antihipertensivos, incluyendo un diurético. La prevalencia de la hipertensión arterial resistente no está bien definida. Algunos la ponen en el 5% de la práctica general, en las clínicas de nefrología alrededor de un 50%. El estudio en Haynes arrojó un 8.9 y 12.8 de los adultos hipertensos. La verdad que no sabemos con exactitud cuál es la cifra de hipertensión arterial resistente hoy día. Pero la hipertensión arterial es una enfermedad neuroendocrina y donde el riñón tiene una gran participación. Los nervios renales simpáticos eferentes reciben la señal desde el cerebro, una señal alterada, y el riñón es el recipiente de la descarga del sistema simpático. Hay aumento de la liberación de renina, hay retención de sodio, hay disminución del flujo renal de sangre, y al mismo tiempo el riñón envía esa señal de que algo anda mal y aumenta la presión arterial, hay hipertrofias, arritmias, nervios, los trastornos del sueño, resistencia a la insulina, etc. Si nosotros logramos este eje hiperalterado, abolirlo, entonces vamos a tener
una adecuada respuesta a la hipertensión arterial refractaria. Y esto no es un invento, mucho de lo que hemos observado se ha visto a través de el bloqueo renal de las actividades en bloqueos en controles de experimentales de animales, en pacientes nefrectomizados, pacientes trasplantados, etcétera. Y esto es un concepto validado por la historia de la cirugía. Estos trabajos, muchos de ellos que fueron en la década del 50, fueron realizados porque en esa época no existía un tratamiento adecuado para la hipertensión y no había otra alternativa que hacer ablaciones o simpatectomías quirúrgicas, las cuales eran efectivas, pero la mortalidad era sumamente alta, al igual que la morbilidad intraoperacional. Pero aún así, los pacientes que fueron denervados y sobrevivieron tuvieron un mejor pronóstico, un mejor resultado que aquellos que no se les hizo nada. Se hacía una esplanectomía de los nervios y hoy día, debido a esta técnica que se utilizó, esta técnica quirúrgica, que dicho sea de paso en nuestro país se llevó a cabo, pude hablar con el doctor García Sugrañe, que participó en varios casos que se hicieron en el Hospital Pina en la década del 40 y tuvieron resultados adecuados, comparables con lo que se tenía en el mundo. ¿Por qué la ablación renal? La anatomía renal nos permite un abordaje basado en catéteres, porque los nervios salen desde T10 hasta L2, sigue la arteria renal riñón y principalmente se encuentran dentro de la adventicia, que es algo muy importante, que es el único lugar donde los nervios eferentes y aferentes renales viajan juntos. La técnica consiste en un catéter, el cual se va a denervar de forma radial y tiene un generador. Hemos utilizado el generador de Medtronic y el generador de St. Jude. Hay que hacer tratamientos múltiples discretos, maximizar la cobertura en el nervio sin aplicar energía circunferencial. No se puede hacer circunferencia sino de forma radial. El catéter tiene una punta de 5 milímetros que es flexible y un eje orientable. Y el generador nos da tiempo, temperatura, potencia e impedancia y tiene una serie de algoritmos de protección que automáticamente paran el procedimiento si detecta algún tipo de peligro. Y esto está basado en el primer estudio que se hizo, que fue en el 2009 y se reportó en el Lancet. Fue un paciente de 53 años al cual se le realizó una denervación renal. Esto dio como resultado hacer un estudio en 49 pacientes catalogados o diagnosticados como hipertensos resistentes y se publicó en el Lancet y se expandió a 153 pacientes. Lo más importante era que la presión arterial promedio de estos pacientes era de 176 sobre 98, más o menos 17 sobre 15. El resultado fue este. Resultados al mes, hasta los 6 meses al mes, menos 20 milímetros de mercurio y menos 32 a los 6 meses, a los 24 meses, perdón. Luego vino el Simplicity 2, cuyo propósito era demostrar la efectividad de la denervación. Se tomaron 106 pacientes randomizados 1 a 1 a tratamiento con denervación renal versus control y se participaron centros de Australia, Europa y Nueva Zelanda. Los criterios de inclusión fueron estos: paciente con 160 milímetros de mercurio de tensión sistólica o 150 con los pacientes diabéticos, un régimen farmacológico estable de 3 o más medicamentos incluyendo un diurético y edad entre 18 y 85 años. Y estos fueron los criterios de exclusión. Estos fueron los centros que participaron.
y este fue el resultado a los 6 meses. Menos 32 milímetros de mercurio y menos 12 sistólico y menos 12 diastólico. Estos fueron los resultados de la oficina. Fíjense la diferencia entre el grupo control y el grupo de Nervado a los 6 meses. Y voy a presentar brevemente nuestra experiencia, que iniciamos los primeros casos en octubre del 2011. Hicimos criterios de inclusión parecidos, pero no excluimos pacientes renales. Nosotros incluimos 2 pacientes renales. Actualmente, estas eran las características de base y actualmente pudimos seguir 17 pacientes, 6 mujeres y 11 hombres, con una sistólica promedio 172.9 y 106.2 la diastólica, y a los 6 meses hubo una disminución de a 138.87 a los 6 meses y 123.87 al año. La diferencia entre la sistólica y la sistólica a los 6 meses fue 33.9 de sistólica y la diastólica de 13.6, muy parecidos a los del Symplicity. Al año hubo una sistólica un promedio de 123 sobre 87, una diferencia de 49 milímetros de mercurio y 0.6 de diastólica. Tenemos que recordarles que incluimos pacientes renales y estos pacientes tenían 5.2 más 1.5, más o menos 1.5 medicamentos en el momento de la denervación, y a los 6 meses este era el resultado de lo que habíamos tenido que hacer con los medicamentos. Esta es la comparación entre los 2 grupos y los medicamentos que tenían que tomar. Y la denervación renal no solamente sirve para la hipertensión arterial refractaria, afecta el riñón, afecta el corazón. La hipertensión tiene que ver con la diabetes y la apnea del sueño. Los beneficios cardiovasculares en este estudio de Brandt y colaboradores se ve como los pacientes denervados pueden llegar a tener una regresión en el índice de masa muscular, tanto sistólica como diastólica, luego de 6 meses de la denervación renal. Los pacientes de insuficiencia cardíaca, el problema y la solución es poner inotrópicos, mejorar la vasoconstricción, mejorar la insuficiencia renal, mejorar la sobrecarga de volumen, y la denervación renal cumple con todos estos criterios. Hay modulación de quimiorreceptores centrales, hay mejor balance hidroelectrolítico, hay una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la resistencia vascular periférica, que mejora la capacidad del ejercicio, la disnea y mejora bioquímica, y por ende hay una disminución en los ingresos hospitalarios, la mortalidad y la morbilidad. A nivel renal, el paciente que tiene crónicamente hipertensión va disminuyendo su filtración glomerular. Hasta en este estudio se ve como baja hasta menos 14 milímetros por minuto, y este trabajo de Mahfoud demuestra cómo disminuyó en los pacientes denervados la proteinuria. Y además ellos hicieron una medida de resistencia de la arteria renal antes y después de la denervación, y disminuyó la resistencia renal después de la denervación. Estos fueron los 15 pacientes que ellos tomaron, en ninguno se alteró la filtración glomerular. Este fue el resultado. Y con la mejoría de la presión arterial subió en 4 mililitros por minuto la filtración glomerular. Pero ¿qué tenemos con respecto a la resistencia a la insulina? Este trabajo midió a los 3 meses una
en los pacientes denervados se le hizo una curva de tolerancia a la glucosa, donde hubo una mejoría a los 60 minutos de menos 21 y de 120 de menos 37. ¿Por qué se cree que es esto? Porque la descarga simpática aumenta media directamente la resistencia vascular. El aumento de la resistencia vascular deriva la sangre del músculo estriado al tejido visceral, y el tejido visceral es menos sensible a la insulina que el músculo estriado. Si cortamos este círculo vicioso, la reducción de la descarga central simpática por denervación renal debe mejorar la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa, y esto se vio en este trabajo del índice de Homar. Con los pacientes anteriormente, mejoró el índice de resistencia a la insulina. Pero también tenemos incidencia sobre la apnea del sueño, y sabemos que hay trabajos que muestran que la apnea del sueño está directamente relacionada con la hipertensión arterial. Y este trabajo polaco en 10 pacientes demostró cómo en 8 de ellos que estaban ya en CPAP, los parámetros del CPAP mejoró después de la denervación renal. ¿Y qué tenemos con las tormentas eléctricas? Pacientes con taquicardia ventricular intratable, un paciente de 57 años con cardiopatía dilatada, el CRT no mejoraba con drogas, se le hizo una denervación renal, y este fue el efecto justo luego de haberlo denervado. Lo mismo ocurre con pacientes, hay pacientes que están con fibrilación auricular paroxística que han sido reportados como controlados luego de denervación renal. Más allá de las aplicaciones cardiovasculares, el corazón, reducción de la hipertrofia y de la insuficiencia cardíaca, en el riñón, microalbuminuria y protección renal, factores de riesgo en la diabetes y enfermedad vascular, comorbilidades en la fibrilación auricular y las arritmias. También hay un reporte en síndrome de ovario poliquístico, que ustedes saben que son pacientes hipertensas, diabéticas y que son muy difíciles de controlar, y esta es una paciente a la que se le aplicó denervación renal y pudo controlarse toda su alteración metabólica. La conclusión es que la denervación renal simpática con catéter endovascular reduce de forma eficaz la presión arterial sistólica y diastólica en pacientes con hipertensión arterial resistente. El procedimiento no tuvo complicaciones importantes. La magnitud del descenso en las cifras de tensión arterial puede predecir un impacto sobre la morbilidad asociada con la hipertensión. Esta innovación terapéutica confirma la relevancia de la inervación renal en el mantenimiento de la hipertensión arterial. Necesitamos catéteres más largos para los abordajes alternativos, por ejemplo, los abordajes radiales. Identificación de respondedores y no respondedores. Hasta ahora hay un 10% de los pacientes que no responden a la técnica. Posible utilización en otro nicho de pacientes, como hemos demostrado antes, insuficiencia renal y cardiomiopatías. Posible beneficio de otros sistemas, como diabetes mellitus y síndrome metabólico. Resultados a largo plazo se mantienen. A ver si se mantienen, porque solo llevamos 3 años. Las perspectivas y expectativas futuras: tendrá un gran impacto en el tratamiento de la hipertensión, resultará en nuevas indicaciones para la denervación renal, dará inicio al desarrollo de nuevas técnicas para la denervación renal, se convertirá en una nueva área de las técnicas mínimamente invasivas. Y yo quiero concluir con esto. Este es el primer hospital de América, está en nuestra ciudad colonial, y sobre él escribí un pensamiento del cuasi premio Nobel japonés que dice: yo no pretendo reescribir el pasado o la historia, yo lo que quiero es reescribir el presente, pero si se reescribe el pasado, el presente también cambiaría de forma espontánea, y es que el presente se forma por acumulación del pasado. Y con esto quiero concluir, y sobre todo a los dominicanos, para que no nos olvidemos. Hoy es ese día donde un grupo de muchachos ofrendaron su vida para iniciar la abolición de la férrea dictadura de nuestro país. Muchas gracias.